Cordial saludo, estimados estudiantes del Grupo 8 de Antropología Visual. Paso a retroalimentar los proyectos presentados. Primero, Edgar Steven Rodríguez, es necesario que por favor presentes tu proyecto, que no lo voy a calificar con el mismo valor que los que ya lo presentaron tus compañeros, pero que tienes que hacerlo para que te pongas al día, ya que si no, pues no puedes seguir en el curso, porque como vamos a trabajar en proyecto, ya vamos a llegando a la mitad del semestre y no has presentado nada, entonces ya será imposible avanzar. Bueno, empecemos por Ocarina. Entonces, Ocarina nos trae un proyecto sobre el puchero santafereño, me parece muy interesante, además cómo lo abordas también, ¿no? Es un plato muy santafereño, muy tradicional. eh, no sé qué relación tiene también con la mazamorra, que también tiene que ver con ese cocinado de harinas. Sería interesante como indagar a ver si se parecen o no y que pues claro, hay unas diferencias, pero no sé si sean unos orígenes comunes, ¿no? Como tú lo evidencias en la historia del puché y el puchero, ¿no? El puché, creo que tú le dices, que tú investigaste. Me parece muy interesante. Como tú lo abordas, considero que está bien, porque estás mirando ese cambio cultural y cómo, por supuesto, los jóvenes ya tenemos menos tiempo al incorporarnos a una vida laboral, pues ya tenemos menos tiempo para estar metidos en la cocina y todas estas recetas que requieren tiempo, que requieren proceso de hacerlo, que requieren trabajo, pues es mucho más difícil dinamizarlas, ¿no? De hacerlas, tenerlas. Me parece muy interesante que vayas a trabajar con tu familia. eh, Ojalá puedas conseguir también plaza de mercado o tal vez mira algunos restaurantes tradicionales, no sé, la puerta falsa o algo así, si hay algún puchero tradicional ahí en ellos que tal vez te pueda servir eh, para ver si te dan entrada. Chévere que mires como esa historia de los pucheros y no sé, como te digo, que si está en relación con la mazamorra, ya que también hace referencias a las harinas cocidas, a las masas de maíz, muy tradicionales, pero que tal vez tienen unos orígenes de masas de trigo cocinadas, ¿no? De sopas de trigo, de cebada o de otros elementos. Por favor, revisa la bibliografía, ya que debes hacerla con las normas APA. Es importante que aprendas a utilizarlas. Bueno, siguiente, Luisa Fernanda tiene un tema que me parece muy hermoso, que es la comunidad indígena. Ay, me parece precioso. Y en ella pues vamos a mirar, ella tenía la posibilidad de viajar a San José del Guaviare, pero también, perdón, hay la posibilidad, siempre sucede, de no, no viajar, no salir. Entonces, como cualquier cosa puede pasar, afortunadamente pues tuvimos ese espacio de encuentro en Skype y miramos que se puede abordar la comida tradicional indígena en Bogotá, porque nosotros o las personas indígenas siempre están esperando las remesas de casabe, de pescado, de mañoco, de fariña, de, eh, de la cosa que mandan la tía, mi mamá me acaba de mandar y se comparte y hay unas redes en Bogotá de grupos indígenas que siempre está entre ellos compartiendo. Adicionalmente llegan otros que yo también creo que son alimentos, que son la coca, el mambe o la hoja, eh,
Llega también el tabaco, ya sea en forma de ambil o en forma de rapé, que son alimentos espirituales. Eh, Hay que diferenciar la coca de la cocaína, son absolutamente distintos. Y la coca es una planta sagrada, el tabaco también lo es. También llegan plantas medicinales, eh, y llega, por supuesto, pues el casabe, que es como nuestro arroz, lo que siempre acompaña a una comida. Llega un pescado moqueado, llega un pescado oreado, siempre llega una carne oreada de la sierra, siempre nos llega cordero, siempre nos va a llegar, y es ese enviado, esa remesa, lo que nos mantiene con las vivas tradiciones de aquí y allá, ¿no? Me parece un tema que puede ser bellísimo. Ojalá te pudieras comunicar con gente de la ONIC. Sé que trabajas con comunidades indígenas, entonces tal vez te quede fácil mirar tal vez gente de Gaia, tal vez mirar gente de parques naturales. Aquí en Bogotá hay algunos jardines indígenas que se hicieron como desde la época de Petro. Sé que hay uno Huitoto, hay uno, ay, si no estoy mal, hay otro que es en Vera, y hay otro jardín que es como del sur como de los indígenas Pasto, pero pues no tienen ese nombre Pasto, tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento, pero eso nos da como varios jardines que también traen remesas desde allá, o comunidades que están siempre ahí permanentes. Yo tengo también como la ventaja como de conocer a algunos amigos que son de comunidades indígenas, y alrededor de ellos también circula permanentemente unas remesas, ¿no? También lo hay desde otros lados, ¿no? También nos llega el suero costeño o el frito costeño, el queso costeño para las personas que son de la costa, pero son pocos, digamos, esos lazos sociales que pueden quedar ahí permanente. Me parece un tema que puede ser bellísimo, que puede ser hermoso, y si logras viajar, pues claro, se complementa con toda la comida tradicional de cómo se vive allá, cómo se vive aquí, cómo se cambia, cómo hay unas diferencias, ¿no? Hay un sitio cerca a la Universidad Nacional que es de comida indígena, que venden pescado y traen el pescado desde allá y lo cocinan. Es uno de estos lugares que también te pueden servir como referentes. Eh, claro, si se da la oportunidad de viajar, pues se aumenta ese contexto, y que obviamente los debemos ver como personajes secundarios. Y aquí pues miremos, hay que ponerle nombre y apellido ya de quiénes son las personas que te pueden servir para abordar ese tema, ¿no? Quiénes son los que nos traen casabe, quiénes son las personas con las que yo voy a llegar. Y hay que estar siempre como en ese encuentro permanente, como en esa dinámica también para ganarse la confianza y poder hablar con ellos. Obviamente, pues si no quieren, pues es difícil, pero es en la dinámica cotidiana que se gana la confianza. Me parece un tema muy, muy bonito que lo abordas. Bueno, el siguiente es Jessica Murcia. Jessica, tú vas a abordar el pan, y claro, Bogotá es de esos lugares en que el pan es sagrado, a diferencia de Medellín, que desayuna con arepas o con frijoles. Para nosotros el pan es un elemento fundamental. Si te das cuenta en los trabajos de tus compañeros, Sandra tiene un trabajo sobre el pan ya en Bogotá, y algo que es necesario tener en cuenta es que sí, el pan tiene grasa, el pan tiene azúcares, tiene gluten, es harinas procesadas, etcétera, y encima de eso pues hay otros elementos, pero que tú no eres, eh, Jessica, no es una médico, ni una nutricionista, ni una visitadora de la alcaldía,
local para ver si se está, cumplen las condiciones sanitarias. Tú eres artista visual y como tal, todas estas elementos que tú estás dando aquí son problemas para un nutricionista, son problemas para la alcaldía, pero no son problemas de un artista visual. No creo que sean agradables para un artista visual ponerse a hablar de las grasas trans o de si hay o no hay el alto contenido de proteínas de fibra o unos valores nutricionales que por supuesto sí llenarán de alegría a un médico, a un nutricionista, pero que no creo que para un artista visual sea interesante, porque no tienes las capacidades de hablar de ello. Podrás consultar y dedicarte a consultar y a repetir lo que esté ahí, pero no tienes capacidad, porque no has estudiado medicina, de abordar estos elementos. No eres una ingeniera química, no eres ingeniera de alimentos, ni eres médico. Entonces, estos elementos podemos cambiarlos por unas problemáticas sociales, por unas problemáticas que pueden ser más interesantes para una artista visual. Por ejemplo, hablar de las relaciones que tiene el panadero con las personas, esas preferencias culturales que hay por cierto tipo de pan, por ejemplo, ese pan hojaldrado que es tan deliciosamente exquisito y que lo venden hartísimo, o el pan coco, o el pan de anís, o el pan de leche, cuáles son los panes que se venden, cuáles no, cada cuánto hace mantecadas el señor, quiénes llegan a comprar por la mañana, quiénes están haciendo compras por la tarde. O sea, si yo me pongo a pensar en la panadería de mi barrio, no sé si es lo mismo tuya, es la última que cierra y la primera que abre. Mm, Adicionalmente, panadería es cafetería. Entonces siempre está en un movimiento impresionante. Es el lugar donde se ponen los letreros de la Junta de Acción, es el lugar donde se encuentra la gente, es el lugar donde hay que comprar la lonchera también. Hay unas relaciones sociales mucho más interesantes alrededor del pan y ese pan en la mesa bogotana, ¿no? No es el pan de maíz de Cundinamarca o de Nariño, no es el pan de Bono del Valle, es el pan, todo lo que ello conlleva. Entonces, yo creo que hay que cambiar ese enfoque que tienes por uno que sea más desde el arte, que sea más desde la antropología y no desde la medicina, ya lo hemos hablado varias veces. Eh, entonces, cuando tú hablas del contexto de observación, son tus panaderías de tu barrio, pero es necesario que me digas cuál es tu barrio. Es necesario que lo contextualices. Entonces el barrio se llama el barrio Belén, queda en la localidad Candelaria, es estrato 2, la panadería se llama San Martín. Esta es una foto, aquí vienen las señoras, abre desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, los domingos. ¿Cuál es ese contexto? ¿Por qué? Porque ya me vas a decir que los personajes son Don Juan, que es el dueño, Doña María, que es la dueña, están sus hijos y tiene dos panaderos contratados a 2 turnos porque es que vende cantidades. Esa es una panadería. Y la otra es una panadería que queda ya en un barrio estrato 4 donde hacen un pan aliñado y donde hacen un pan de semillas y pan de centeno, etcétera, con los cuales yo puedo entrar a contrastar diferencias culturales. Ah, entonces aquí hay un contexto que tú me estás dando y mira que yo ya acá, contexto, personajes y las cosas que voy a observar, entonces van de la mano, ¿sí? No solo son las panaderías cercanas a tu residencia, sino cuál es tu residencia, cuál es tu dirección, en dónde te ubicas. No es lo mismo que yo te diga que está en la localidad 17, que es un barrio súper, que es de personas, pues, ¿qué te digo yo? Son turistas,
y son estudiantes y por supuesto las panaderías que tú encuentras ahí. Hay una panadería, hay dos panaderías francesas y hay una panadería de un, eh, creo que es belga o algo así, que por, no, de un suizo. Hay dos panaderías francesas y una panadería suiza, que por supuesto son panes de centeno, panes aliñados, panes con pepitas de todos los sabores. Y es muy distinto al pan del barrio Belén San Martín, que hacen pan pues, con levadura y panecito blandito y el pan coco y el pan. Mira que son absolutamente distintos los contextos. Entonces, no solo cercanos a mi residencia, sino cuál es tu residencia. Es distinto que yo lo compare con Carulla, es distinto que yo me compare con la panadería San Martín. Entonces, obviamente mira que yo veo como descontextualizado esto y sobre todo que si tú vas a ir a la panadería a decirles, es que ustedes hacen un pan que es malo para la salud, te van a cerrar la puerta y no te van a dejar entrar, ¿no? Entonces, creo que es necesario que nos paremos del lado de las personas que vamos a entrevistar, que no vamos a llegar en contra de ellos, a decirles lo que usted hace mal y hace daño para la salud, sino que entremos a mirar esas dinámicas sociales que están ahí y que pueden ser mucho más provechosas para nosotras. Mm. Ten en cuenta que Cefaí es mi bibliografía, no la tuya. Esto no va en mayúsculas. Mira las normas PAS, las normas ZAPA, este no va en mayúsculas. Y si esto lo pones acá es pues porque lo citaste arriba. Estas de acá tienen que ir con normas ZAPA y deben ser citadas en la bibliografía. El siguiente es Jorge Andrés Rueda. Nos va a trabajar el arroz de leche, que es un postre maravilloso. Con Jorge estuvimos hablando por Skype, cosa que me parece maravilloso, porque estos son de esos postres que se nos achaca como si fuera muy bogotano, aunque pues hay en otros lados y se hace en otros lugares, pero se ha arraigado profundamente en nosotros, como la leche asada o como el postre de natas, pero que el arroz de leche es de esos que se hace en toda casa, es de esos que toda abuela nos va a hacer un arroz de leche, toda mamá nos va a hacer un arroz de leche, en cambio, muy rara vez nos van a hacer una leche asada o una postre de natas porque es muy difícil. Eh, perdón. Entonces, es interesante que miremos ese arroz de leche como ese postre que se hace cotidianamente, que se hace a menudo y que incluso se hace en algunos lugares para la venta, ¿no? Digamos que es muy fácil en algunos barrios populares encontrar en la puerta de la casa una pequeña vitrina con unas gelatinas y unos arroces de leche. O está el señor de la moto que pasa delicioso arroz de leche con uvas, leche, canela y queso y como unos agregados más. Y obviamente ese postre familiar que hacen las tías abuelas, que son las alcahuetas maravillosas que hacen las abuelas, y ese postre muy familiar, ¿no? Como ese postre de leche, ese arroz de leche puesto en distintos entornos. Entonces el de la calle, el de la casa y el de la tía, ¿no? Me gusta que sea esa parte muy familiar que abordas. Me parece muy interesante y sobre todo esa construcción de la familia extensa, de tía abuela, abuela, tíos, porque es que no solo no somos papá y mamá, hijos y ya, sino que somos familias extensas con tradiciones y costumbres. Entonces me gusta cómo lo abordas, me parece que tienes esa parte bien construida. Yo te lo que te digo que tal vez ampliar ese contexto a los otros arroces de leche que encontramos en Bogotá, ¿no? El arroz de leche en, en vitrina, en moto,
en otros espacios o hasta el supermercado que vende ya el arroz roa, ya viene arroz para arroz de leche. Solo agregue agua y ya. Y me parece interesante también verlo. Bueno, esos fueron como los productos. Me parece ahí como que, pues, en lo posible, Jessica, que puedas mejorar el tuyo, ¿no? Gracias y recuerden que estas correcciones las deben entregar ahorita con su fase 2. Hasta pronto.